Hola, bienvenidas a un programa más de Pam Sin Reglas. El día de hoy voy a hablarles de un tema completamente distinto, ya que con la finalidad de renovar un poquito el canal de Pam Sin Reglas, junto con el Pam Sin Reglas literario, que son las reseñas literarias, también quiero agregar una nueva temática, y es cómo convertirte en un escritor. ¿Qué? Ya sé. Creo que durante todos los videos que les he estado compartiendo dentro del canal de Pam Sin Reglas, les he platicado que soy escritora independiente y que en cada vez que terminamos un video les recuerdo que para que ayuden a una escritora en cuarentena o en pandemia, compren mis libros en Google Play. Pero el día de hoy quiero platicar un poquito de cómo fue que me convertí o que me considero escritora independiente y cómo fue todo mi proceso, porque una de las playlists o de las listas de reproducción que tenemos aquí en Pam Sin Reglas va a ser cómo convertirte en un escritor. Entonces el día de hoy les voy a platicar cómo fue mi proceso. Sin embargo, si es la primera vez que tú te topas con este video, en este cúmulo, entre todo YouTube, entre todo el cúmulo de videos que existen, si tú tecleaste cómo convertirte en escritor y te salió este video, déjame decirte que en Pam Sin Reglas tú podrás encontrar temas súper diversos, pero siempre tomados en cuenta desde un punto de vista crítico, feminista, súper antimachista, o sea, no, aquí no hay machismo, ¿sí? Vegano, vegetariano y todas las posturas que de repente pues ya conoces, ¿no? Así que bienvenidos a mi canal Pam Sin Reglas, espero que les guste el tema del día de hoy, cómo convertirte en un escritor. Así que si te gusta el canal, dale suscribir en la parte de aquí abajo, campanita arriba para que te avise cada vez que yo suba un video. Y bueno, bienvenidos a Pam Sin Reglas con el tema del día de hoy, que es cómo convertirte en un escritor. Parte 1. Bueno, todo comenzó así. Cuando tenía 24 años, bueno, 23, 22, empecé a escribir una columna. Creo que ya les había comentado a lo mejor en algunos otros videos. Empecé a escribir una columna en lesplanet.com. Era una plataforma o era una página web hecha por lesbianas y para lesbianas. Sí, soy una persona LGBT. Entonces, en aquellos entonces, una de mis series favoritas era o es Sex and the City. Entonces, yo motivada en aquellos entonces de juventud por parecerme a Carrie Bradshaw, pensé, voy a escribir las relaciones, cómo se dan las relaciones entre mujeres. En aquel entonces, pues también me dedicaba a tomar fotografía o a la fotografía de eventos, principalmente lesbian parties, así que se imaginarán que yo tenía muchísimo tema de conversación, tenía muchísimo tema acerca de cómo se relacionaban las mujeres. Entonces, mi primer columna en lesplanet.com se llamó Les and the City. Pamela, pero si se llama tu primer libro. Efectivamente, durante todo este tiempo que estuve trabajando ahí, pues me daba cuenta de cómo nos relacionábamos las mujeres en una cuestión de pareja. Entonces yo con esa comicidad y sarcasmo, pues se me ocurrió que por qué no escribía algo parecido a lo que hacía Carrie Bradshaw en Sex and the City, pero lésbico, ¿no? Lesbiano. Entonces empecé a escribir en la página. Fue pasando el tiempo y una chava en Facebook a la que le gustaban la forma en la que escribía me dijo, ¿por qué no lo conviertes en un libro? Y entonces me acordé que también en la serie Carrie había hecho una recopilación de todas sus columnas y las había convertido en libro. Y no les voy a decir mentiras, yo creo que todo mundo, todas las personas que sueñan con ser escritores, sueñan en algún momento vivir de eso, vivir de lo que les apasiona. Entonces yo dije, excelente, ¿por qué no hacer un libro? Hacer un libro y publicarlo y venderlo. Así fue como nació la idea de ser escritora. No les voy a mentir, un escritor no se hace de un día para otro y tampoco se puede considerar cualquier persona ser escritor. Entonces, el motivo por el cual yo empecé o quiero empezar parte de este canal como cómo convertirte en escritor es justamente para que te vayas dando la noción, te vayas dando la idea de cómo puedes irte preparando para convertirte en un escritor profesional. Ok, cabe mencionar que dentro de estos videos voy a darle los pasos o les voy a dar paso por paso cómo ir instruyéndote en este asunto, sobre todo si nunca has escrito
una novela o si nunca has escrito pues textos completos. ¿A qué me refiero con textos completos? Que si a lo mejor escribes poesía, bueno, sepas la estructura de la poesía. Si escribes relato, bueno, ¿cómo se estructura un libro de relatos? O si tú escribes novela, bueno, ¿cuál es el proceso de la creación de los personajes, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo desarrollar incluso tu estilo? Pero bueno, esto va a ser más adelante, ¿no? Ok, publico mi primer libro. Ojo, chicas y chiques que quieren ser escritores. Obviamente yo no tenía ni puta idea de cómo iba a empezar. Ya tenía las columnas. Yo dije, pues las junto en un documento de Word y ya, ¿no? Y los imprimo. Pero yo dije, ¿dónde? Paréntesis. Cuando yo me di a la tarea, cuando yo pensé en que quería ser escritora o quería publicar este libro, yo dije, pues ¿dónde lo voy a hacer? Obviamente, en aquel entonces, digo, ya son 12 años de eso, yo no sabía si tenía que acercarme a una editorial profesional, si tenía que mandar mis textos para ver quién los aceptaba en su editorial. Yo no sabía todas las complicaciones que yo particularmente me iba a enfrentar, sobre todo teniendo un libro de temática LGBT, que si ahorita son pocos los escritores que escriben con esta temática, ahora imagínense hace 12, 13 años. Y esto es lo que les voy a platicar el día de hoy, justamente, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues, hice la recopilación. Dentro de mi idea, me puse a investigar en internet cómo se escribía un libro. Y pues decía que las editoriales se encargaban de hacer la maquetación, que se encargaban de corregir el estilo del texto y algunas, no sé, faltas de ortografía o errores de sintaxis, etcétera, ¿no? Y yo dije, nah. Y me puse a buscar, dije, bueno, ok, ya mandé mi texto a muchas editoriales, no me la aceptan, y yo creo todavía que era porque era un libro LGBT. Entonces dije, no les voy a estar pidiendo chichi, perdón, así lo pensé, perdón que sea muy directa, no les voy a estar pidiendo chichi a las editoriales para que acepten mis textos. Si a la gente de Facebook o de redes sociales les gusta lo que escribo, yo misma voy a generar o voy a hacer este libro. Es aquí donde entra la independencia en la cuestión de la redacción o de la creación de mi primer libro, Les and the City. Ok, entonces encuentro una editorial. Ya sé, es que aquí viene la parte extraña. Encuentro una editorial donde obviamente me dijeron que ellos armaban mi libro, que ellos lo corregían el estilo, que ellos, y pues obviamente me iban a cobrar la maquetación, la corrección del estilo, y pues me iba a salir en tanto. Y yo dije, ok. El día que era la presentación aún no me entregaban los libros, así que fue muy estresante para mí porque tuve que conseguir el lugar para hacer la presentación y pues obviamente los libros aún no llegaban. Entonces, ¿cómo iba a ser una presentación donde no había libros? Me entregan los libros así súper mal pegados, todavía medios mojados por el resistol o por el pegamento que habían utilizado. Y entonces me enojé muchísimo. Entonces fue la primera contrariedad o el primer conflicto que tuve en la cuestión de los libros. Cuando me doy cuenta de que no se había corregido nada o que no se había corregido algunos errores, pues me dio el patatús. Obviamente la editorial se hizo irresponsable, no se hizo responsable de lo que yo había pagado por eso. Yo no podía, me quedé con 100 libros que tenían errores ortográficos. Cabe destacar que en aquel entonces, pues, que realmente tenía muchos errores ortográficos y de sintaxis y de gramática, ¿sí? Pues estaba empezando en eso. Entonces, pues me paniqué. Hubo muchas críticas con Les and the City, la primera edición, en cuestión de redacción y de ortografía, cosa que me dio mucha vergüenza. Creo que a partir de ahí me empecé a enfocar mucho en construirme como, ahora sí, redactora o como escritora. Porque independientemente de ello, iba a empezar a dar clases de redacción. Entonces, ¿cómo iba a ser yo una maestra que tuviera tantas faltas de ortografía o errores? Entonces dije, bueno, me va a servir dar clases, me va a servir para refrescar, para aprender, incluso para escribir mejor. Bueno, todo ocurrió así, la primera edición. La segunda edición, obviamente, pasaron algunos años cuando volví a imprimir Les and the City, pero ya corregido. Entonces, aquí el primer punto es, como escritor independiente, tienes que estar muy al pendiente de estos pequeños
errores o de estos pequeños detalles, ¿no? Como la redacción, la ortografía y la editorial en la que te vas a apoyar para la impresión de tus libros. Entonces, checa muy bien cómo quieres que tu primer libro sea o dé la imagen de ti. Lo primero que yo pensé con esos errores que no habían sido corregidos fue, incluso se lo dije a la dueña de la editorial, cuando un lector lea mi libro, él no va a decir la editorial es una mala editorial, va a decir la escritora es mala. Entonces, toma en cuenta que la redacción de tu libro va a hablar por ti y va a hablar de ti. Entonces, lo primero que yo te recomiendo como escritor o para convertirte en escritor es actualízate. Actualízate en la redacción, actualízate en lo que sabes, actualízate, ya sé, actualízate. Ok. Actualmente llevo 14 años, 15 años, 14, 15 años dando clases a nivel preparatoria y licenciatura. La mayoría de mis clases son de redacción. Por lo tanto, eso me permite actualizarme, por ejemplo, en las cuestiones de la Real Academia de la Lengua Española, las actualizaciones en las palabras, en la redacción, en la ortografía. Sin embargo, te voy a recomendar algunos libros. Si eres más del tipo autodidacta, te van a gustar estos títulos. Manual de ortografía y redacción. Por aquí te voy a acercar el libro para que lo cheques, ¿sí? Es de José Carlos Aranda, es la segunda edición. Aquí vas a poder aprender acerca de grafías, mayúsculas, acentos, puntuación, incorrecciones y buenos usos léxicos y gramaticales. El segundo libro, me encanta, lo llevé en la universidad, debe haber ediciones nuevas, pero es La lengua y los hablantes, ¿sí? De Raúl Ávila. Aquí vas a poder identificar los usos de la lingüística, incluso con tintes semióticos. Así que el significado de las cosas, de las palabras, todo eso lo vas a poder ver en este libro. El tercero de Beatriz Escalante es Los verbos. Exacto. Muchas de las situaciones que se presentan en el estilo y corrección de tus textos son los tiempos verbales. Entonces, leer este libro, que también tiene ejercicios, pues te va a ayudar mucho a utilizar los verbos y sus tiempos de manera correcta. ¿Sí? Es Beatriz Escalante, Verbos, las dudas de todos los días, ortografía y conjugación. Dice, indispensable para estudiantes, profesores y correctores de estilo. También de Beatriz Escalante tenemos curso de redacción para escritores y periodistas, ¿sí? Teorías y ejercicios. Entonces, también te puede ayudar muchísimo, de Beatriz Escalante. Es lo que uso yo todos los días, ¿no? Prácticamente. Pero si tú eres un poquito más de acompañamiento, es decir, te gusta más que un maestro te asesore, entonces te invito a que te inscribas a los cursos y diplomados de redacción básica y creativa en el Centro de Artes Audiovisuales, donde tu servidora pues imparte estos cursos. De acuerdo, si tú quieres entrar a estos cursos, también puedes, inscribirte o pedir informes en estos números de teléfono, en estos correos electrónicos, ¿sí? Y decir que vas de mi parte. Es decir, vi este video en YouTube, vi el video de la maestra Pamela Gutiérrez en YouTube y te van a dar el 40% de descuento. Ya sea para curso, diplomado, ya sea virtual o presencial, en caso de que la pandemia ya se haya terminado, ¿no? Así que no hay excusas, conviértete en un gran escritor, cumple tu sueño de ser escritor, ¿sabes? Esto fue todo, este fue el primer video de cómo convertirte en un escritor independiente de mi canal Pam Sin Reglas. Cualquier duda, comentario, sugerencia, puedes dejarlo aquí abajito. En la cajita de descripción te voy a dejar los correos electrónicos del Centro de Artes Audiovisuales, los números de teléfono, te voy a dejar mis redes sociales, pues si quieres agregarme o tienes alguna duda. Y pues bueno, esto fue todo. Bye. Pero si tú eres un poquito más acerca de aprender con un acompañamiento, es decir, ir a clases, o en este caso en la cuestión de la pandemia, pero si tú eres más como de tener un acompañamiento, pues
te invito a que te inscribas a los cursos de redacción básica y creativa que imparte el Centro de Artes Audiovisuales, donde tu escritora favorita, ok, donde se me fue, pudiera hacerme falta en aquel entonces, pero pum, desilusión. El día que era la presentación aún no me entregaban los libros. Fue una situación bastante complicada para mí porque me iba a presentar en un café